México es tan aterrador que no me atrevería a invertir ni un solo peso. La frase resonó, fría como una daga de obsidiana, apuñalando el aire y sumiendo al abarrotado auditorio internacional en la Ciudad de México en un silencio sofocante. Todos los flashes de las cámaras, que hasta un momento antes no cesaban de destellar, se apagaron de golpe. Los lentes de las cámaras se detuvieron a medio camino, como si los propios fotógrafos se hubieran petrificado por la sorpresa. El hombre que acababa de pronunciar esas palabras no era otro que el jeque Jalifa bin Hamad, un miembro de la realeza del Golfo, mundialmente famoso por su colosal fortuna y sus declaraciones arrogantes. Con menos de 40 años, Khalifa había heredado y dirigía un poderoso fondo de inversión que había inyectado miles de millones de dólares en corporaciones tecnológicas europeas y que incluso había adquirido toda una empresa naviera. De la noche a la mañana, la prensa occidental lo apodó el halcón de las operaciones de riesgo. Pero hoy, por primera vez, pisaba suelo mexicano, un lugar aclamado como un nuevo destino para el capital global, y la gente esperaba de él, como mínimo, promesas o una evaluación justa. En lugar del clásico traje de negocios que llevaban otros inversores, Khalifa apareció con una túnica larga de color blanco marfil, sobre su cabeza, un pañuelo de cuadros rojos y blancos. Gutra se mantenía en su sitio, gracias a un cordón negro y brillante, el atuendo icónico de un príncipe árabe. Cada uno de sus pasos resonaba con regularidad sobre la alfombra, emanando un aire de poder y frialdad que se había convertido en su marca personal. Y entonces, desde detrás del micrófono, su voz ronca, profunda y llena de confianza, soltó cada una de esas palabras escalofriantes. Aterrador, ni un solo peso. El auditorio quedó atónito. Alguien en la primera fila se levantó de un salto. Los intérpretes en sus cabinas balbuceaban, con una clara confusión en sus ojos. Los periodistas se miraban unos a otros, con las plumas suspendidas sobre sus cuadernos en blanco. Apenas unos minutos después, en las redes sociales de México, los comentarios furiosos aparecían por doquier, acompañados de un hashtag que se extendía como un incendio forestal. La frase se propagó a la velocidad de un huracán, convirtiendo un discurso de menos de un minuto en la noticia más candente del día. En medio de la pesada atmósfera, Khalifa permanecía allí, con las manos firmemente apoyadas en el podio de madera, la mirada tan fría como el hielo. Parecía estar simplemente declarando un hecho obvio, sin importarle que toda la sala estuviera paralizada por la indignación y la incredulidad. El auditorio aún no se había recuperado del shock cuando un sonido extraño resonó, un chisporroteo suave, como el de un cable eléctrico quemándose. Al principio, solo unos pocos lo oyeron, pero inmediatamente después, una chispa brillante iluminó la esquina de la gigantesca pantalla LED detrás del podio. Una delgada columna de humo gris comenzó a elevarse, como empujada por una mano invisible. «Cortocircuito», gritó un técnico aterrorizado. Ese grito fue como una cerilla arrojada a un pajar seco. Cientos de personas se levantaron de sus asientos de un salto. Las sillas de madera cayeron con estrépito. Alguien empujó con fuerza un trípode de cámara, provocando un ruido ensordecedor. El humo se volvió denso de repente, extendiéndose rápidamente. El olor acre a plástico quemado invadía cada respiración, y entonces la alarma de incendios comenzó a aullar, desgarrando el espacio como un viento furioso. La gente se empujaba, corriendo hacia las salidas de emergencia. Gritos, llamadas, el repiqueteo caótico de tacones altos sobre el suelo. Un hombre mayor cayó, derribado por la multitud. Intentó apoyarse para levantarse, pero el humo se hacía cada vez más denso, ocultando incluso las luces del techo. En medio de ese caos, Khalifa permanecía inmóvil, tosiendo violentamente, con los ojos irritados por el humo. Omar, su leal guardaespaldas, lo rodeó inmediatamente con los brazos, protegiéndolo y apartándolo del podio. Sara, su asesora, dijo temblando, «Tenemos que salir de aquí ahora mismo, Su Alteza». Pero la multitud en pánico había bloqueado todas las salidas.
La puerta lateral izquierda estaba atascada por la gente que intentaba salir. La puerta derecha estaba envuelta en una densa humareda. Khalifa intentó tomar una bocanada de aire, pero sintió un ardor en los pulmones. Un ataque de tos violento sacudió su cuerpo. Se tambaleó, sus piernas de repente se sentían como plomo. Se agachó, cubriéndose la nariz, y siguió a su guardaespaldas. Una voz femenina, fuerte y decidida, se elevó por encima de los gritos. En medio de la neblina de humo, una figura corrió hacia ellos. Era una mujer con un uniforme verde olivo del cuerpo médico militar. En su mano sostenía un pañuelo blanco, que rápidamente envolvió alrededor de la nariz y la boca de un niño que se había desmayado. Después de colocar al niño en un lugar seguro, se giró y avanzó rápidamente hacia la multitud. Sus ojos brillantes escanearon cada rostro aterrorizado. El hombre de traje oscuro, abra esa puerta. La mujer del vestido rojo, guíe a la gente hacia arriba. No empujen, caminen despacio y agáchense. Su voz no temblaba, cada orden era tan clara como un tambor de guerra. Khalifa se dejó caer al borde del podio, tosiendo violentamente, su visión borrosa por el humo. Sintió que alguien se agachaba a su lado. Era la misma mujer que acababa de dar las órdenes. Se arrodilló sobre una pierna, le ofreció un pañuelo húmedo y lo presionó contra su boca, sujetándolo con firmeza. Respire a través de esto, respire lentamente. Omar intentó levantar a Khalifa, pero ella lo detuvo. Su voz era apremiante, pero resuelta. Si se levanta ahora, se desmayará en la puerta. Yo lo sacaré. Sin esperar respuesta, deslizó su brazo fuerte y firme bajo el hombro de Khalifa y asintió a Omar. Sígame, cubra la retaguardia. Khalifa apenas tuvo tiempo de reaccionar. Sus piernas temblaban, pero el apoyo de ella hizo que sus pasos fueran más firmes. El grupo avanzó pegado a la pared hacia la salida. El denso humo los envolvía. El olor a plástico quemado se mezclaba con un hedor metálico que provocaba náuseas. Detrás de ellos, una pequeña explosión resonó. Un destello rojo en el humo hizo que todo el auditorio gritara al unísono. Khalifa sintió que su corazón se encogía, pero la voz de la mujer volvió a sonar en su oído, dura como el acero. Siga caminando, no se detenga, respire lentamente. La puerta de emergencia se abrió de golpe, y una ráfaga de aire frío del pasillo entró, cortando el olor a humo como un cuchillo. Khalifa fue sacado al exterior, con la espalda de su camisa empapada en sudor. La mujer lo ayudó a sentarse en un escalón. Revisó rápidamente sus pupilas y luego se dio la vuelta para ayudar a otros. Solo cuando el brazo de ella se retiró de su hombro, Khalifa se dio cuenta de que acababa de ser rescatado del borde de la muerte por una mexicana, una persona a la que, solo unos minutos antes, había humillado con un comentario despectivo. Levantó la cabeza para seguir la figura pequeña pero decidida de ella. Su corazón latía con fuerza y, en su mente, todavía resonaban sus propias palabras frías de minutos antes. México es tan aterrador que no me atrevería a invertir ni un solo peso. Ahora, justo en el lugar que acababa de despreciar, una mano lo había salvado sin preguntar quién era. La sirena de la alarma se había silenciado, dejando solo el sonido de pasos y conversaciones fragmentadas. El lujoso vestíbulo del hotel se había transformado en un puesto de socorro improvisado. Los sillones y sofás se habían agrupado para que las personas que habían inhalado humo pudieran descansar. Una mesa de cóctel cubierta con un mantel blanco servía de base para los tanques de oxígeno. Sobre el mostrador de recepción se apilaban botellas de agua mineral y toallas húmedas. Los trajes y vestidos de noche que brillaban momentos antes, ahora estaban cubiertos por una capa de ceniza. Khalifa se apoyó en una columna de mármol, con la toalla húmeda todavía cubriendo su boca. Cada respiración quemaba sus pulmones como si tuviera arena dentro. Omar se paró frente a él, escudriñando el pasillo. Sara, la asesora de comunicación, encendió su teléfono. La pantalla se iluminó con las últimas noticias, los titulares sensacionalistas. Yeque Khalifa causa conmoción con declaración en la Ciudad de México. Debajo, comentarios furiosos. Las palabras eran fáciles de entender. Desprecio, ni un peso,
No lo necesitamos. No se necesitaba un traductor para comprender la creciente ola de indignación. Khalifa cerró los ojos por un momento, pero no por esas palabras. La imagen más clara en su mente era la de una mano agarrando firmemente su hombro en medio del denso humo y la voz decidida de la mujer en su oído. Siga caminando, respire lentamente. Por primera vez en muchos años, alguien más lo estaba guiando a él, en lugar de ser él quien guiara. Estaba obedeciendo, no dando órdenes. Una sensación extraña, a la vez desconcertante y aliviadora. Se quitó el pañuelo y miró sus manos limpias. Las uñas cuidadosamente recortadas, el anillo negro brillante vibrando ligeramente. Una sensación indescriptible se apoderó de su pecho. No era miedo, ni tampoco vergüenza, simplemente la conciencia de que la confianza que tenía en el podio se había desvanecido. «Su Alteza, ¿está bien?», preguntó Omar, inclinándose, con la voz tensa como una cuerda de guitarra. Khalifa asintió bruscamente. «Estoy bien», pero él mismo sabía que esa respuesta estaba vacía. Al otro lado del vestíbulo, la mujer del uniforme militar volvió a aparecer en su campo de visión. Estaba arrodillada sobre una pierna, vendando la muñeca de un empleado del hotel herido. Su cabello estaba empapado y pegado a su cuello, y su chaqueta tenía manchas grises. No miraba a nadie por más de un segundo, no decía una palabra de más, terminaba con una persona y pasaba a la siguiente. Era como una corriente de agua que fluía con precisión hacia donde había fuego. «¿Quién es?», preguntó Khalifa, en voz baja. Omar miró rápidamente a un empleado. «Dicen que es una médico militar, capitana Sofía Ramírez». Sara se acercó. «Si hablamos con ella ahora, podría suavizar la historia. Una foto, unas pocas palabras». Khalifa se giró, y su mirada fría hizo que Sara se callara. «No necesito una historia. Quiero conocerla». Se apoyó para levantarse. Su cuerpo todavía estaba débil, pero una fuerza invisible lo impulsaba hacia adelante. Con cada paso, su larga túnica barría ligeramente el suelo, dejando un fino rastro de ceniza. Sofía Ramírez, después de terminar de vendar, levantó la cabeza y sus miradas se encontraron. Ella solo asintió levemente, un saludo de aquellos que están demasiado ocupados para las formalidades. «¿Respira mejor ahora?», una pregunta corta y directa. Khalifa se sintió momentáneamente desconcertado. Toda su vida, la gente le había preguntado sobre contratos, ganancias, acuerdos. Rara vez alguien le preguntaba si respiraba con facilidad. «Mejor, gracias». Ella solo asintió con un y se dio la vuelta para consolar a una anciana que temblaba, sin una palabra de más, sin una sonrisa de cortesía. Para ella, el agradecimiento era algo que los demás debían guardar para sí mismos, no para exhibirlo. Un empleado del hotel corrió hacia ella. «En el primer piso todavía hay algunas personas tosiendo muy fuerte. El puesto de atención necesita más gente, capitana». Sofía se levantó de inmediato, recogiendo su botiquín de primeros auxilios. Miró rápidamente a Khalifa, con voz monótona. «Si puede caminar, sígame. Allí verá mucho más que humo y luces de escenario». No había un ápice de sarcasmo, pero Khalifa escuchó en sus palabras una puerta que se abría. Asintió, un gesto tan breve que Omar no tuvo tiempo de objetar. «Voy». Sara se quedó paralizada. «Su Alteza, ¿está seguro?». Su mirada recorrió rápidamente las cámaras de algunos reporteros que merodeaban cerca. Este era un escenario mediático nada seguro. «Seguro», respondió Khalifa y se giró hacia Omar. «Tú vienes conmigo». Los tres siguieron a Sofía al exterior. Afuera, una llovizna fina había comenzado a caer, limpiando el olor a humo de sus ropas. Una pequeña ambulancia ya estaba esperando, con las luces intermitentes como el corazón de alguien que corre. La puerta del vehículo se abrió, y el olor a antiséptico golpeó sus fosas nasales, mezclado con el olor a plástico nuevo. Sofía les hizo una señal para que subieran. Los asientos eran duros y estrechos. Dentro ya había 2 personas. Un técnico de escenario con el rostro pálido, y una mujer de mediana edad que se sujetaba el pecho y tosía secamente. Sofía le dio a la mujer un inhalador para el asma.
Sus dedos golpearon suavemente el recipiente. Inhale profundamente. Colocó una pequeña almohada bajo la cabeza del otro hombre. Le ajustó el cuello y usó la linterna de su teléfono para revisar sus pupilas. No se preocupe, no intente hablar. La ambulancia vibró y luego se puso en marcha. La sirena abrió un estrecho camino a través de las calles de la ciudad. La Ciudad de México pasaba velozmente tras la ventana empañada. Techos bajos, letreros con luces tenues, algunas personas con impermeables delgados caminando apresuradamente en la noche. Con cada escena que pasaba, Khalifa veía lo que hacía mucho tiempo que no notaba, una vida que no necesitaba de su existencia. Sofía se recogió el cabello y se giró hacia Khalifa. ¿Tiene antecedentes de asma o alergia al humo? No. Esta noche va a toser. Beba agua tibia, no fría. Si el dolor en el pecho persiste, vaya a urgencias, ¿entendido? Khalifa sonrió levemente, una sonrisa corta y llena de ironía. No recordaba la última vez que alguien le había aconsejado beber agua tibia. Entendido. Omar, sentado enfrente, mantenía una expresión vigilante. Inclinó la cabeza ligeramente. Podemos trasladarnos a otro hotel, Su Alteza. Por razones de seguridad e imagen, Khalifa no respondió de inmediato. Miró a la mujer de mediana edad que había dejado de toser. Su mano que antes se aferraba a la barra de seguridad ahora estaba relajada. Miró a Sofía, que estaba anotando unos números en un trozo de papel arrugado. Su letra era pequeña y uniforme. Ya no lo miraba. Para ella, él era solo una persona más, entre muchas. La ambulancia giró en una puerta de hierro y entró en el patio de un edificio de 2 pisos con ventanas brillantemente iluminadas. Un letrero improvisado decía, «Puesto médico de campaña». Afuera, algunos voluntarios repartían agua y mantas delgadas. Adentro, camas plegables estaban dispuestas en filas. El pitido de los oxímetros sonaba constantemente. El olor a antiséptico se mezclaba con el olor a lluvia que entraba por la puerta abierta. Nadie levantó la cabeza cuando Khalifa entró. Todos estaban ocupados. Sofía guió a la mujer a una de las camas, ajustó la almohada y llamó a una joven enfermera para darle el relevo. Una vez hecho esto, señaló una silla de plástico cerca de una mesa. «Siéntese ahí, descanse unos minutos y volveré». Khalifa se sentó. Por primera vez en el día, no estaba rodeado de lentes de cámaras, no había aplausos ni eslóganes. Solo el pitido de las máquinas, la tos de alguien, pasos apresurados y algo más. El significado puro y crudo de estar allí. Esto no era un foro, no era un discurso y, ciertamente, no eran las palabras que él había lanzado. Sara se acercó y susurró, «La prensa sigue ardiendo. Si es necesario, prepararé una nueva declaración para corregir las cosas». Khalifa negó con la cabeza. «Todavía no». Miró a su alrededor. Su mirada se detuvo en un niño que se tocaba la garganta enrojecida, luego en un anciano con los ojos todavía llorosos. Más tarde, Sofía regresó y le entregó un vaso de agua tibia. «Beba a sorbos pequeños, no se apresure». Estaba a punto de irse, pero Khalifa la llamó. «Sofía». Ella se detuvo, esperando. «Gracias». 2 palabras, dichas no en inglés, sin una tarjeta de presentación, sin una recompensa, simplemente gracias. Sofía asintió una vez, un gesto tan breve como antes, y se fue. Khalifa siguió su espalda con la mirada. Bajo la llovizna de la ciudad nocturna, de repente se dio cuenta de la enorme distancia que había entre su declaración de la mañana y esta habitación. Una distancia que necesitaba ser llenada con acciones, no con disculpas escritas a toda prisa. Dejó el vaso de agua y exhaló un largo suspiro. «Omar», dijo con voz monótona, «mañana no nos cambiamos de hotel, nos quedamos aquí. Quiero ver esto hasta el final». Omar se quedó perplejo por un segundo, luego asintió. «¿Cómo?» «Ordene». «Su Alteza». Khalifa se reclinó en la silla, mirando el techo amarillento, escuchando el golpeteo constante de la lluvia sobre el techo de lámina. Por primera vez en el día, su pecho ya no se sentía oprimido.
Resultaba que respirar lentamente también era una forma de escuchar. Al salir de la ambulancia, Khalifa se detuvo por un momento. El patio del hospital de campaña era una plataforma de concreto inundada por la lluvia, pero las luces de tubo fluorescente, colgadas apresuradamente, emitían una luz blanca y fría, muy diferente a la cálida y lujosa iluminación del hotel de 5 estrellas que acababa de dejar. Bajo un techo de lámina, hileras de sillas de plástico azul estaban dispuestas una junto a la otra. La gente se sentaba o se acostaba, algunos cubiertos con mantas delgadas. No había alfombra roja, ni lentes de cámara, solo rostros pálidos, manchados de ceniza, miradas cansadas pero resistentes. Sofía fue la primera en salir. Rápidamente ayudó a una niña que acababan de bajar del vehículo, colocándola de lado para despejar sus vías respiratorias. Su voz seguía siendo constante, sin un atisbo de duda. Una joven enfermera corrió con un pequeño tanque de oxígeno. Khalifa se quedó a unos pasos de distancia, observando los movimientos precisos, casi fríos, de ella. Colocar el estetoscopio, tomar notas rápidas, asentir con la cabeza, estable. Khalifa estaba acostumbrado a amplias salas de conferencias con aire acondicionado y cómodos sillones de cuero. Pero aquí, estaba sentado en una silla de plástico tambaleante, la mesa era una vieja tabla de madera y el vaso de agua se lo entregó una mano que olía ligeramente a alcohol. Cuando Sara hizo una mueca de disgusto, él la detuvo con un movimiento de cabeza. Él mismo estaba sorprendido. Por primera vez, solo quería quedarse quieto y no moverse. Los sonidos a su alrededor se mezclaban en una extraña sinfonía. El pitido de los oxímetros, el arrastrar de sandalias, voces pidiendo más solución salina. Revisen la cama número 3. No había aplausos, ni discursos de alabanza. Sin embargo, todos se movían con un ritmo preciso, como una máquina impulsada por la responsabilidad, no por bonificaciones. Un hombre de mediana edad entró, con el hombro de su saco cubierto de ceniza y los ojos enrojecidos por el humo. Abrazó con fuerza a su pequeña hija, repitiendo sin cesar, «Gracias, gracias». Sofía solo asintió, indicando a una enfermera que llevara a la niña a revisión. Antes de que el padre terminara de hablar, ella ya se había girado para dar instrucciones a un joven que cargaba un tanque de oxígeno. Para ella, el agradecimiento no necesitaba respuesta. Khalifa observaba, apretando inconscientemente el puño. En su mente, aparecieron imágenes de reuniones de accionistas con altas pilas de documentos, un contraste total con lo que estaba viendo aquí. Allí, una de sus firmas podía dejar sin trabajo a miles de personas. Aquí, un asentimiento de Sofía podía salvar una vida. Se giró hacia Omar y dijo en voz baja, «En mi país, personas como ella serían homenajeadas». Omar respondió, «En todas partes es así, Su Alteza. La cuestión es si queremos verlo o no». Esta respuesta dejó a Khalifa en silencio. Miró a Sara, pero ella estaba ocupada bloqueando la lente de un reportero que acababa de asomar la cabeza por la puerta. «No se puede filmar en este momento», dijo, tratando de controlar la imagen. Pero Khalifa de repente se dio cuenta de que eso ya no era necesario. Sofía pasó por allí y vio a Khalifa todavía sentado. «¿Se encuentra mejor?» «Estoy bien». «Entonces, sígame». «¿A dónde?» «Al almacén». Khalifa se levantó, más lento de lo normal. El rey de los negocios de miles de millones de dólares siguió a una médico militar por un pasillo oscuro. Un olor a humedad y alcohol subió por sus fosas nasales. El almacén era solo una pequeña habitación. Estanterías de metal llenas de gasas, cajas de medicamentos, vías intravenosas. En una esquina había cajas viejas con etiquetas despegadas. Sofía señaló varias hieleras blancas cerca de la pared. «Este es un lote de equipo médico que está listo para ser enviado. Si no se mantiene frío, se puede desechar». Khalifa se acercó y puso la mano sobre la tapa de una de las hieleras. Estaba fría, pero no lo suficiente. El sensor de temperatura parpadeaba, advirtiendo que la temperatura estaba a punto de superar el umbral de seguridad. Frunció el ceño.
En los contratos médicos que había leído, solo había cifras y cláusulas. Nunca había pensado que vería con sus propios ojos cómo los equipos podían estropearse en solo unas horas si no se mantenían fríos. Este hospital no tiene un almacén especializado, estamos usando uno temporal. Necesitamos encontrar una manera de trasladarlo de inmediato, explicó Sofía brevemente, sin apartar la vista del panel de datos en la pared. Una pregunta surgió en la mente de Khalifa. Si invirtiera dinero, pero se tragó las palabras. Ahora no era el momento. La luz fluorescente parpadeó, proyectando una larga sombra de Sofía en la pared. Una figura pequeña pero decidida. Khalifa pensó de repente que en el escenario, él era el centro de atención. Todos lo miraban. Pero aquí, entre estanterías de metal oxidadas, el centro era ella. Sara susurró suavemente. Su Alteza, no necesita quedarse aquí mucho tiempo. Podemos volver a otro hotel y prepararnos para la conferencia de prensa. Khalifa negó con la cabeza. Todavía no. Su voz era firme, diferente a la habitual. Omar lo miró, frunciendo ligeramente el ceño pero sin decir nada. Un joven empleado entró corriendo. Capitana Sofía, tiene una llamada del departamento de transporte. El resto de la frase se perdió en el ruido, pero la expresión tensa en el rostro de Sofía le dijo a Khalifa que eran malas noticias. Sofía exhaló y miró a Khalifa. La compañía de transporte refrigerado ha declinado oficialmente. Este lote probablemente tendrá que ser cancelado. La imagen en la mente de Khalifa se derrumbó un poco más. Acababa de ver cosas que podían salvar a cientos de personas y podrían convertirse en un montón de metal frío e inútil solo por una decisión de abandonar. Miró a Sofía. Por primera vez, su voz se volvió más suave. ¿Qué piensa hacer? Sofía respondió secamente. Encontrar otra manera. Esa breve respuesta hizo que el corazón de Khalifa latiera más fuerte, porque sabía que encontrar otra manera significaba que no aceptaría la derrota, y de repente se dio cuenta de que quizás él tampoco debería irse en este momento. La vieja y destartalada camioneta rugió, sus faros atravesando la húmeda niebla nocturna. Khalifa estaba sentado en el asiento trasero. Su túnica, ya manchada de ceniza por el incendio, ahora también olía a gasolina. A su lado, las hieleras con equipo médico estaban apiladas y apretujadas, y algunas cajas con ropa de abrigo estaban atadas firmemente con cuerdas. Sofía iba en el asiento del copiloto, con una mano en la puerta, los ojos fijos en la oscura y sinuosa carretera que se retorcía como una serpiente por las montañas. La Ciudad de México había quedado atrás. El camino los llevaba cada vez más profundo hacia una región remota. Khalifa nunca había visto una noche tan densa. No era la niebla brumosa bajo las luces de la calle, sino una oscuridad espesa que solo era cortada en rodajas por los faros. El viento de la montaña se colaba por las rendijas de las puertas, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y humo de leña que se filtraba bajo su pañuelo. El vehículo se detuvo en un pequeño pueblo acurrucado en la ladera de una colina. Las casas eran bajas, de adobe, con techos de lámina que el tiempo había descolorido. Una luz amarilla y débil se filtraba por las rendijas de las ventanas. El ladrido de un perro y las voces de niños resonaban en el silencio de la noche. Khalifa bajó, su pie pisó el lodo, manchando el bajo de su túnica. Frunció el ceño, pero no se quejó. Sofía dio una orden clara. Lleven el equipo a la Casa de Cultura del pueblo. Ella misma se remangó, levantó una pesada hielera y caminó con confianza por el camino embarrado. Los aldeanos, vestidos con chaquetas viejas y gastadas, salieron a ayudar. Esta escena era extraña para Khalifa. No había contratos ni salarios, solo brazos remangados y ojos brillantes en la noche. Dentro de la Casa de Cultura, unas lámparas de gas colgaban del techo. Una larga fila de niños esperaba, con los ojos muy abiertos, abrazándose unos a otros. Una anciana encorvada le ofreció a Sofía una taza de café de olla caliente con manos temblorosas. «Beba, doctora, para que entre en calor». Sofía sonrió, tomó un sorbo
y luego se agachó para vacunar al primer niño. Khalifa se quedó a un lado, observando la aguja brillar bajo la luz de la lámpara de gas. La pequeña mano del niño temblaba. Un llanto agudo se escuchó, pero Sofía dijo suavemente: «Tranquilo, tranquilo, ya pasó». El niño, sorprendido, se cayó y recibió una pequeña galleta del bolsillo de ella. Un anciano sentado junto a un fogón, envuelto en un suéter de lana remendado, miraba a Khalifa con atención. «¿Extranjero?», preguntó en un español con acento. Khalifa no entendió. Sofía tradujo rápidamente. «El señor pregunta de dónde es usted». «De Qatar», respondió Khalifa secamente. El anciano asintió, sonriendo sin dientes. «Tan lejos y aún así vino. Un hombre de respeto». Solo esa simple palabra, de respeto, sin formalidades, dejó a Khalifa atónito. Toda su vida había escuchado Su Alteza Real, pero en esta casa de madera, con grietas en las paredes por donde se colaba el viento, el anciano solo dijo de respeto y luego volvió a acariciar la cabeza de su nieto. El viejo altavoz de afuera cobró vida de repente, crepitando un anuncio. «Atención, la brigada médica ha llegado al pueblo. Se invita a todos a la Casa de Cultura para vacunarse y recibir ropa de abrigo». El sonido resonó en el silencio de la noche, seguido por el ruido de pasos apresurados. Cada vez llegaba más gente, abarrotando la pequeña habitación. Sofía se giró hacia Khalifa. «Si quiere ayudar, tome esta lista. Marque a quien entre». Sencillo. Khalifa se quedó paralizado por un momento. Estaba acostumbrado a firmar contratos multimillonarios, pero nunca había marcado una lista de personas que recibían chaquetas, pero asintió y tomó el bolígrafo. Los nombres, cortos y mexicanos, los marcaba. García, Martínez, López, chaqueta, galletas. Cada vez, un par de ojos brillantes lo miraban. Un gracias sin palabras con una sonrisa. Omar, de pie a su lado, suspiró suavemente. Su Alteza nunca lo había visto así. Khalifa no respondió. Estaba ocupado observando a una niña que abrazaba su chaqueta nueva y salía saltando por la puerta. La chaqueta azul era demasiado grande para ella, pero sus ojos brillaban. Afuera, la llovizna persistía. Khalifa salió, levantó el rostro y respiró profundamente el aire frío. Frente a él, las montañas se desvanecían en la niebla. El ladrido de los perros, la risa clara de los niños le llegaban. Recordó las palabras que había dicho durante el día en el podio. Resonaron en su cabeza, más ardientes que cualquier aplauso que hubiera recibido. Sofía salió y se paró a su lado, todavía con su botiquín en la mano. Lo hizo bien. Khalifa sonrió con amargura. Solo estaba marcando una lista. No, se quedó y actuó. Para ellos, eso es suficiente. Miró hacia la oscuridad. Su voz se suavizó. En lugares donde falta todo, cualquiera que esté dispuesto a unirse a las filas, se convierte en parte de la maquinaria, sin necesidad de órdenes de nadie. Khalifa guardó silencio en la oscuridad. Por primera vez, sintió que estaba en el lugar correcto, aunque fuera solo por una pequeña acción. La noche era avanzada. El fuego en el hogar crepitaba. El olor a humo se mezclaba con el de antiséptico. La gente dormía esparcida en petates. Algunos niños se acurrucaban abrazando sus chaquetas nuevas. Khalifa se sentó en un rincón, apoyado en la pared de madera. Su túnica estaba impregnada de ceniza, lodo y humo. Escuchaba el golpeteo constante de la lluvia y su corazón se sentía más ligero. Bajo la luz tenue, su mirada se posó en Sofía, que estaba escribiendo un informe. Una figura delgada pero resistente. En medio de esta pobreza y sencillez, ella irradiaba una fuerza diferente, no de poder, sino de convicción. Khalifa apretó el puño. De repente pensó que si ese lote de equipo realmente se hubiera dañado, estas personas serían las que sufrirían. Por primera vez, sintió algo que iba más allá del honor personal, más allá de las ganancias. Y supo que mañana sería una verdadera batalla. La noche en la montaña transcurrió lentamente. El golpeteo constante de la llovizna sobre el techo de lámina de la Casa de Cultura se mezclaba con la respiración acompasada
de quienes se habían dormido después de un largo día. Adentro, algunas lámparas de gas emitían una luz amarillenta sobre las paredes de madera. Khalifa no durmió. Se sentó apoyado en una columna, con los ojos bien abiertos, escuchando claramente los latidos de su corazón en el silencio de la sierra. Omar dormía en un rincón, alerta incluso en sueños, mientras Sara miraba fijamente su teléfono. La señal era débil, pero aún lograba captar fragmentos de noticias. Abajo, en las ciudades, las redes sociales seguían ardiendo por su declaración del día anterior. Los comentarios en español fluían como una cascada. Sara le tradujo rápidamente algunas frases a Khalifa. Eran palabras duras, mordaces, incluso furiosas. Khalifa cerró los ojos ligeramente, sin reaccionar. Sabía que su imagen ya no era la de un inversor brillante, sino el símbolo de la arrogancia extranjera. La puerta de madera se abrió con un crujido. Sofía entró, su chaqueta oscurecida por la lluvia. Se dirigió directamente a la mesa de madera en el centro de la habitación y colocó sobre ella una carpeta de documentos y algunos telegramas. «Hay noticias», dijo secamente. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Khalifa se inclinó ligeramente hacia adelante. La compañía de transporte refrigerado acaba de anunciar oficialmente su negativa, dijo Sofía con una voz tan tranquila que resultaba fría. Alegan falta de personal y alto riesgo, pero en realidad temen la responsabilidad después del incendio de hoy. Sara bajó el teléfono. Su expresión cambió. Omar frunció el ceño. ¿Y qué pasará con ese lote de equipo médico? Sofía levantó la cabeza. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Si no se transporta a tiempo, todo se arruinará. Si permanecen demasiado tiempo sin la temperatura fría adecuada, no serán más que un montón de chatarra. La habitación se sumió en el silencio. Khalifa sintió que su pecho se oprimía. Miró las hieleras blancas cerca de la pared, donde el indicador de temperatura rojo parpadeaba. Dentro había cientos de kits de rescate, miles de dosis de medicamentos que necesitaban refrigeración. Antes, para él, solo eran números, inversiones, ganancias y pérdidas. Pero después de una noche en este pueblo, después de mirar a los ojos de los niños y los ancianos que dormían profundamente bajo sus mantas, había visto vidas concretas. Si todo se arruinaba, lo afectado no serían las estadísticas, sino los mismos rostros que acababan de sonreír al recibir ropa de abrigo. ¿Hay alguna otra opción?, preguntó Khalifa, con voz ronca pero clara. Sofía asintió. La hay, pero es muy complicada. Omar intervino. Su Alteza no tiene por qué involucrarse en esto. Podemos contratar una compañía de transporte internacional, pagar el doble, el triple, y lo harán. Sofía negó con la cabeza. No hay tiempo. Solo nos quedan unas pocas docenas de horas antes de que la temperatura supere el umbral. Con una empresa externa, se perderá tiempo en negociaciones y permisos. Quiero usar el ferrocarril local. En la estación principal, más abajo, hay un almacén de transferencia. Si mantenemos un flujo constante, el lote puede salvarse. Sara frunció el ceño. ¿El ferrocarril? En esta época, es lento, obsoleto. Sofía no respondió. Simplemente extendió un mapa de la línea férrea sobre la mesa y golpeó con el dedo unos puntos rojos. Estación de origen, estación de transferencia, almacén refrigerado de respaldo. Ya llamé, están dispuestos a ayudar, pero necesitamos a alguien que coordine en el lugar. Sin trámites engorrosos, sin demoras. La habitación volvió a quedar en silencio. Khalifa miró fijamente el viejo papel con trazos de tinta desvaídos. Comparado con los contratos dorados que solía ver, era tosco. Pero en esa tosquedad vio el único camino claro. Levantó la cabeza, su voz era firme. «Participaré». Omar se sobresaltó. «Su Alteza, esto es peligroso, no es necesario». Khalifa lo interrumpió. «Fui yo quien estuvo en ese podio hoy. Fui yo quien dijo esas palabras insultantes. Si me voy ahora, ¿qué seré? Solo un cobarde». Sara estaba atónita. Nunca había oído a Khalifa usar la palabra cobarde para describirse a sí mismo. Sofía no mostró ninguna emoción.
Solo asintió brevemente. De acuerdo. Entonces, a partir de este momento, usted también es miembro del equipo, sin excepciones. Khalifa exhaló. Por primera vez, sintió que esa respuesta era como un contrato que no necesitaba firma. Afuera, la lluvia arreciaba, golpeando el techo de lámina. Adentro, la luz parpadeante de la lámpara de gas iluminaba rostros cansados pero llenos de determinación. Ese lote de equipo médico ya no era el problema personal de nadie. Era el desafío de todo un equipo y de un príncipe que acababa de perder su reputación en un magnífico auditorio. Khalifa se apoyó en la pared de madera, sus manos apretaban el borde de su túnica. Por primera vez en su vida, sintió claramente que estaba a punto de entrar en un negocio que no se medía en dólares, sino en vidas humanas. La vieja mesa de madera fue arrastrada al centro de la Casa de Cultura del pueblo. Sobre ella, un mapa de la línea férrea con la tinta desvaída sobre un papel amarillento. La lámpara de gas que colgaba sobre la mesa se balanceaba suavemente con la corriente de aire, proyectando una luz temblorosa sobre los rostros reunidos a su alrededor: Sofía, Khalifa, Omar, Sara y algunos funcionarios locales. Sofía señaló el mapa. Su voz era decidida. Llevaremos el cargamento a la estación del Estado, a más de 60 kilómetros de aquí. Desde allí, el tren de carga nocturno irá directo a la Ciudad de México. En la estación de transferencia hay un almacén refrigerado temporal. Si llegamos a tiempo para trasladar la carga, el lote estará a salvo. Omar frunció el ceño. Las carreteras de montaña son peligrosas y con la lluvia, muy resbaladizas. Llevar la carga a la estación no será fácil. Sin mencionar el ferrocarril mexicano, no confío en que funcione con precisión. Sofía levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. ¿Tenemos alguna otra opción? El aire se volvió denso. Sara intervino, con voz calculadora. Podríamos alquilar un avión privado. El costo sería mucho mayor, pero Su Alteza Khalifa puede pagarlo. Por aire sería mucho más rápido y seguro. Sofía negó con la cabeza. Una determinación férrea brillaba en sus ojos. No hay tiempo. Los permisos de vuelo tardarían al menos 2 días en prepararse y solo nos quedan poco más de 40 horas antes de que la temperatura supere el umbral. Todos guardaron silencio. Khalifa permaneció quieto, con la mano apoyada en la hielera a su lado. Los números rojos en el sensor de temperatura parpadeaban como un corazón acelerado. Levantó la cabeza, su voz era ronca pero clara. «Iremos en ferrocarril». Omar se giró bruscamente, atónito. «Su Alteza, esto es una apuesta. Un príncipe no puede ponerse en una situación así». Khalifa miró directamente a Omar. En sus ojos ya no había la arrogancia habitual, sino algo diferente. «¿Lo has olvidado? Fui yo quien me puse en esta situación cuando subí a ese podio y dije esas palabras despectivas. Si me voy ahora, ¿qué quedará sino la imagen de un desertor?» Omar se quedó sin palabras. Sara intentó decir algo, pero la mirada decidida de Khalifa la hizo callar. Sofía asintió brevemente, con voz tranquila. «Entonces, está decidido. Esta noche preparamos todo. Partimos mañana por la mañana». Desplegó otra hoja de papel y enumeró las tareas. Uno responsable de los documentos del tren, otro para preparar una pequeña camioneta para llevar la carga montaña abajo, un grupo encargado de empacar más hielo seco. Asignó las tareas como un oficial al mando de una batalla. Todos tomaron notas apresuradamente. El sonido de los bolígrafos se mezclaba con el golpeteo de la lluvia en el techo. Khalifa observaba en silencio. Se dio cuenta de que Sofía no necesitaba gritar ni usar su autoridad. Cada una de sus órdenes hacía que la gente actuara de inmediato. Esa autoridad provenía de la precisión y la confianza, no de un título. Cuando la reunión terminó, Omar llevó a Khalifa a un rincón. Su voz era áspera. «Su Alteza no puede involucrarse tan profundamente. La prensa ya lo tiene en la mira. Si algo sucede en el camino, su imagen será aún peor». Khalifa respondió lentamente. «Precisamente porque la prensa me ha etiquetado de arrogante, debo enfrentar la realidad.
Si hay riesgos, al menos sabré lo que he hecho. Omar miró a su señor. Sus ojos reflejaban una mezcla de impotencia y respeto. El hombre al que había servido durante años, siempre frío en sus negocios multimillonarios, ahora hablaba con tal convicción frente a un pequeño lote de equipo médico. Sara intervino, tratando de devolver la situación a un terreno familiar. Podemos aprovechar esta oportunidad. Si la prensa se entera de que el príncipe participa personalmente en la ayuda, su imagen cambiará. Organizaré a los reporteros. Khalifa levantó la mano para interrumpirla. No. Sin cámaras, sin entrevistas. Esto no es una campaña de relaciones públicas. Estas palabras dejaron a Sara sin habla. Era la primera vez que veía a Khalifa rechazar el arma que solía usar para manipular a la opinión pública. Esa noche, cuando todos dormían, Khalifa permaneció sentado junto a las cajas, con los ojos fijos en los números parpadeantes. Pensó en los cientos de ojos en el pueblo, en la voz tranquila de Sofía. Si no se mantiene frío, se puede desechar. Y por primera vez, sintió que su corazón latía no por las ganancias, sino por un miedo muy simple. El miedo a que todo se arruinara. El miedo a que mañana no llegaran a tiempo. La lluvia afuera arreciaba. La lámpara de gas en el techo se balanceaba. Khalifa cerró los ojos y respiró profundamente. Por primera vez, fue plenamente consciente de que el itinerario de mañana ya no era el de un príncipe, sino el de un miembro de este pequeño equipo. Se dijo a sí mismo, mañana iré con ellos, sea cual sea el resultado. Aún no había amanecido del todo, cuando una densa niebla ya cubría el camino de tierra que salía del pueblo. La pequeña caravana consistía en una vieja camioneta y algunas motocicletas de acompañamiento. En la caja de la camioneta, las hieleras blancas estaban firmemente atadas con cuerdas y cubiertas con una lona. Khalifa salió. Su túnica blanca había sido reemplazada por una gruesa chaqueta gris que los lugareños le habían dado. El pañuelo que olía a humo ahora estaba envuelto más apretadamente para no estorbar. Sofía estaba de pie frente a la cabina de la camioneta. Sus ojos recorrían a cada persona, cada cuerda, cada cerrojo. Solo tenemos una oportunidad. Si una caja se cae, todo habrá terminado, dijo. Su voz era breve, pero suficiente para que todos ajustaran las correas con más fuerza. Khalifa se acercó y puso la mano sobre la fría superficie de una hielera. Respiró profundamente. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos multimillonarios, ahora agarraban una cuerda, revisando cada nudo. Omar frunció el ceño, pero no lo detuvo. Quizás, él también se había dado cuenta de que su señor ya no era el mismo. El vehículo se puso en marcha. La carretera serpenteaba, con un acantilado a un lado y un abismo sin fondo al otro. La niebla ocultaba la vista. Las ruedas de la camioneta trituraban el barro resbaladizo, derrapando ligeramente antes de recuperar el agarre. Khalifa estaba sentado en la caja de la camioneta, sin apartar la vista de las cajas. Cada vez que el vehículo saltaba, su corazón parecía detenerse. Sofía, sentada junto al conductor, advertía constantemente. En primera, más despacio en la curva, mantente pegado a la izquierda. Su voz era firme, no dejaba lugar al miedo. A mitad de camino, un gran charco de agua bloqueaba el paso. El vehículo frenó, la rueda trasera se hundió en el lodo. El conductor aceleró, pero la rueda solo giraba en el mismo lugar, salpicando lodo por todas partes. Todo el equipo saltó preocupado, todos juntos a empujar. ¡Empujen!, gritó Sofía. Khalifa fue el primero en saltar. El lodo le llegaba hasta los tobillos, pegajoso y resbaladizo. Apoyó el hombro contra el costado del vehículo y empujó con fuerza. Omar también se lanzó a ayudar. Sara se quedó detrás de Khalifa, mirando con incredulidad al príncipe que había acompañado a innumerables foros de lujo, ahora cubierto de lodo. «Empujen». Un grito unísono resonó. Las ruedas chirriaron en el lodo. La espalda de Khalifa estaba empapada en sudor, su chaqueta gris manchada de suciedad. Sus manos resbalaban por el lodo, pero apretó los dientes y usó toda su fuerza. Finalmente, la camioneta salió del bache. Se sentó en el suelo, jadeando,
con el corazón latiendo con fuerza. El olor a lodo le subía por la nariz. Sofía pasó a su lado y le entregó una botella de agua. Bien hecho. Su voz no era un halago, sino un reconocimiento. Khalifa asintió, tomó un sorbo y sintió que el agua tibia le quemaba la garganta. La caravana continuó. La pendiente se hacía cada vez más empinada y resbaladiza. La niebla era espesa como una cortina. En cada curva, todos contenían la respiración. Hubo un momento en que la camioneta se inclinó tanto que pareció que iba a volcar. Khalifa se aferró a una cuerda, mirando hacia el abismo cubierto de nubes. Por primera vez, sintió claramente la fragilidad de lo que estaba protegiendo. A mitad de camino, la caravana se detuvo junto a una pequeña casa de tablas. La dueña era una anciana de cabello blanco. Les trajo una tetera de agua hirviendo y algunas tazas de aluminio abolladas. «Beban, para que entren en calor», dijo, mirando a todos con hospitalidad. Khalifa tomó una taza. No era café caro, ni licor importado, solo un té de jengibre aguado, pero era extrañamente cálido en su garganta. Sofía aprovechó para llamar a la estación del estado. Su voz era firme. «Estamos bajando de la montaña. Preparen el almacén refrigerado. El tren de carga nocturno debe salir a tiempo». Colgó y se dio la vuelta. «Tenemos 6 horas para llegar a la estación. Si nos retrasamos, todo estará perdido». Khalifa apretó la taza en su mano, escuchando el silbido del viento entre las montañas. 6 horas, medidas con cada bache, cada metro de camino resbaladizo. La caravana se puso en marcha de nuevo. El cielo comenzó a clarear. Débiles rayos de sol atravesaron la niebla, revelando un valle lejano, terrazas de arrozales inundadas por la lluvia. Unos búfalos caminaban lentamente. Khalifa observó la escena y su corazón se sintió más ligero, pero inmediatamente volvió a mirar los números rojos que parpadeaban en la caja. 3.1 grados. Solo necesitaba subir a 4 grados para que todo estuviera en peligro. Sofía se dio la vuelta. Sus miradas se encontraron. «No quite los ojos de ahí. Debe avisarme en cuanto los números cambien». Khalifa asintió. Por primera vez en su vida, recibió una tarea que no se medía en dinero, sino en vidas humanas. El vehículo volvió a vibrar. El motor rugió. Khalifa se sentó junto a la caja, con los ojos fijos en la pequeña pantalla roja. Sintió que su corazón latía al ritmo de esos números. Cada segundo que pasaba, cada metro de camino superado, era como dar pasos para completar un extraño contrato, un contrato con su propia conciencia. Cuando la camioneta salió de la última pendiente, a lo lejos ya se veían los tejados de tejas rojas de la estación del estado. El silbato de un tren resonó a través de la niebla, vibrando en el pecho de Khalifa como una corneta de batalla. Inconscientemente, apretó el puño y susurró: «Tenemos que llegar a tiempo». Y en ese momento, su mirada se encontró casualmente con la de Sofía en el espejo retrovisor. Sin palabras. Pero ambos sabían que esto ya no era un asunto personal. Era una batalla en la que cada brazo, cada latido del corazón, participaba. La estación del estado apareció entre la niebla, un edificio viejo con el estuco amarillo desconchado y el tejado de tejas cubierto de musgo. En el andén, un tren soltó un largo silbido. Su sonido rasgó la tranquilidad de la sierra. Varios vagones de carga de un color verde desvaído estaban detenidos en las vías. Sus ruedas oxidadas brillaban bajo la débil luz de la mañana. La camioneta se detuvo justo en la entrada. Sofía saltó de la cabina y, sin aliento, gritó: «Descarguen, revisen la temperatura inmediatamente». Un grupo de trabajadores del ferrocarril con chalecos naranjas ya estaba esperando. Sus rostros curtidos por el sol estaban tensos. Se lanzaron, junto con los lugareños, a quitar la lona y desatar las cuerdas. Khalifa también saltó. Sus zapatos de cuero estaban empapados y cubiertos de una gruesa capa de lodo, pero ya no le importaba. Se agachó y, junto con Omar, levantó una pesada hielera. Sus hombros se tensaron como si fueran a romperse, pero al dejarla en el suelo de concreto, sintió una extraña sensación.
La caja parecía llevar consigo el aliento de todo el pueblo, de los ojos que había visto la noche anterior. Sofía se arrodilló para revisar el sensor de temperatura. 3.8 grados, dijo rápidamente. Todavía no ha superado el umbral, pero no queda mucho tiempo. Todos se apresuraron. Las hieleras pasaban de mano en una cadena humana viva, desde la camioneta hasta el almacén refrigerado temporal. Los gritos rítmicos resonaban. 1, 2, 3, pásala. Sudor, aliento, pasos apresurados, se fundían en un solo ritmo. Khalifa se unió a la cadena, hombro, con un joven delgado de manos callosas. Al recibir la caja de sus manos, Khalifa se detuvo un instante. Las manos del joven temblaban, llenas de grietas. Lo miró a los ojos, y vio en ellos una luz brillante, pero ni una queja. Sara se hizo a un lado. Las cámaras de los reporteros que merodeaban afuera la ponían nerviosa. Su Alteza no puede dejar que lo vean en este estado. Khalifa la interrumpió con voz ronca, pero firme. Apaga todas las cámaras. Si siguen filmando, iré yo mismo a hablar con ellos. Por primera vez, Sara vio a su señor rechazar por completo el poder de los medios. Habían movido 10 cajas, 15 cajas. El sudor corría a raudales. La túnica blanca de Khalifa estaba manchada de lodo. Ya no parecía un príncipe, pero sus ojos brillaban más. Sus manos se habían vuelto más fuertes. Cada vez que colocaba una caja en el almacén refrigerado, los números rojos parpadeantes bajaban a un nivel seguro. Sofía, en medio del almacén, dirigía. A 10 centímetros de la pared, no apilarlas. Revisen el hielo seco, agreguen más. Se movía con agilidad. Sus ojos abarcaban cada rincón, sus manos no paraban. Cuando la última caja fue colocada en su lugar, Sofía suspiró aliviada. Estable. La temperatura se ha mantenido. La gente aplaudió. No eran aplausos de cortesía, sino un sonido que brotaba del pecho, del alivio. Khalifa se sentó en un escalón, jadeando. El sudor corría por sus mejillas. Omar le ofreció una botella de agua, pero Khalifa solo tomó un sorbo, sus ojos fijos en la fila de hieleras blancas. En sus ojos ya no eran un cargamento inanimado, sino vidas con nombres, con rostros. El silbato del tren volvió a sonar. Un trabajador del ferrocarril levantó la mano. El tren de carga nocturno sale en 40 minutos. Si no terminamos de cargar, tendremos que esperar al de la mañana. Sofía se giró bruscamente. No hay mañana. Carguen en este. El equipo se lanzó de nuevo al trabajo. Las cajas pasaban de mano en mano, se colocaban en una vieja cinta transportadora de madera y se empujaban hacia el vagón de carga. Dentro del vagón, oscuro y con un fuerte olor a metal oxidado, Khalifa y Omar levantaban las cajas. Le dolían los hombros, le dolía el pecho, pero al oír el sonido del cerrojo al cerrarse, asegurando la caja firmemente en el vagón, sintió una emoción como si acabara de ganar un gran negocio. Una caja, 2 cajas, 10 cajas. Cada golpe contra el suelo del vagón sonaba como un tambor. Afuera, los lugareños vitoreaban. Los niños corrían y saltaban, mirando con ojos brillantes. No sabían quién era Khalifa. Solo veían a un extranjero alto con las mangas sucias que, junto a ellos, movía las cajas frías. Finalmente, todas las cajas estaban en el tren. Sofía subió para una última revisión. Todos los sensores de temperatura estaban estables. Se giró hacia Khalifa y asintió. La primera parte está completa. Él exhaló. Estaba agotado, pero sus labios se curvaron inconscientemente en una sonrisa. Por primera vez, se dio cuenta de que la sonrisa no provenía de una victoria en la bolsa de valores, sino del sudor y los latidos del corazón al unísono, con un ritmo colectivo. La señal del semáforo en la estación cambió a verde. El largo silbato del tren resonó por toda la región. Las ruedas chirriaron sobre los rieles. Todo el tren vibró y luego se puso en movimiento. Khalifa estaba de pie en el estribo del vagón. El viento de la mañana le golpeaba la cara, trayendo consigo el olor a óxido y vapor de agua fría.
Miró a la gente que saludaba en el andén, a sus brazos delgados pero fuertes. Sofía se acercó y se paró a su lado, agarrada a una barra de hierro, con la mirada fija en los rieles por delante. «Solo hemos recorrido la mitad del camino», dijo con voz monótona. Khalifa asintió, sin apartar la vista de la niebla que se extendía ante ellos. En su interior, por primera vez, surgió una extraña confianza de que este tren no solo transportaba un cargamento, sino también una oportunidad para él mismo de enmendar su error. El sonido de la marcha del tren resonó por las montañas, dando inicio a una nueva carrera. Una carrera en la que Khalifa ya no era un príncipe en un podio, sino simplemente una persona que, junto a todos los demás, estaba dando todo de sí para salvar unas cajas llenas de esperanza. El golpeteo rítmico de las ruedas sobre los rieles sonaba como el latido de un corazón gigante. El tren avanzaba entre las montañas cubiertas de niebla, balanceándose en las curvas. Dentro del vagón de carga, Khalifa estaba sentado, apoyado en una caja fría, con los ojos fijos en el pequeño número rojo de la pantalla. 3.2 grados. Solo necesitaba aumentar medio grado más para que cientos de equipos se convirtieran en chatarra. Sofía caminaba por el vagón, revisando cada cerradura, cada caja. Sus botas, cubiertas de lodo, resonaban en el viejo suelo de metal. Cuando el tren entró en un túnel oscuro, el haz de su linterna pasó por la cara de Khalifa. Sus miradas se encontraron, sin palabras, pero con un entendimiento tácito de que compartían la misma preocupación. De repente, el silbato del tren sonó de forma inusualmente larga. El tren comenzó a reducir la velocidad. Las ruedas chirriaron estridentemente. Todos se tambalearon. Algunas cajas se sacudieron violentamente. Khalifa se levantó de un salto, aferrándose a una cuerda de amarre. Desde el altavoz, una voz crepitante anunció: «Aviso urgente, hay un problema en el puente de hierro más adelante. El tren debe detenerse para una inspección. El tiempo de retraso previsto es indeterminado». La atmósfera se volvió pesada como el plomo de inmediato. Sara se aferró al costado de un asiento, con el rostro pálido. Omar apretó los puños. Khalifa miró a Sofía, esperando encontrar algo de tranquilidad, pero ella también se quedó paralizada por un momento y luego gritó: «Revisen la temperatura inmediatamente». Un joven voluntario con un medidor corrió a lo largo de la fila. 3.9. 4. Está subiendo. Todos se quedaron helados. Si el tren se detenía por mucho tiempo, la temperatura superaría el umbral. Todos los esfuerzos, desde el pueblo hasta la estación, se irían por el desagüe. Sofía se mordió el labio, sus ojos ardían. «No podemos esperar. Hay que encontrar un almacén refrigerado temporal cerca de aquí». Uno de los trabajadores del ferrocarril dijo apresuradamente: «A 2 kilómetros de aquí, en una estación secundaria, hay una bodega para frutas. Pero hay que mover la carga por un sendero. No hay conexión por carretera». Khalifa preguntó de inmediato: «¿Tenemos vehículos?». El hombre negó con la cabeza. «Solo algunas carretillas de los lugareños». El silencio se apoderó del vagón. Sara susurró: «Imposible. Esto es demasiado». Khalifa respiró hondo. Su voz era ronca pero firme. «Lo haremos. No hay otra opción», asintió Sofía, con la mirada como una llama. «Correcto. Todos afuera, en grupos». La puerta del vagón se abrió de golpe, y una ráfaga de viento helado de la montaña les golpeó la cara. Afuera, el tren estaba detenido en la ladera de una montaña. A lo lejos, se veía la silueta inmóvil del puente de hierro. Lloviznaba, el suelo estaba resbaladizo. Los habitantes de las casas cercanas ya habían salido corriendo, trayendo consigo carretas de bueyes y carretillas de madera. No necesitaron muchas explicaciones. Una sola frase: «Es carga para salvar vidas», fue suficiente para que se lanzaran a ayudar. Khalifa y Omar levantaron una hielera y la colocaron en una carretilla. Le ardían los hombros, su túnica empapada de lodo y agua pesaba 1 tonelada, pero no se detuvo. Sofía encabezaba la columna, dando órdenes claras. «En una sola fila agarren bien las cuerdas». La columna avanzaba lentamente por el camino embarrado. Las ruedas de madera chirriaban sobre las piedras.
La lluvia arreciaba, empapando el cabello y la ropa, pero nadie se rindió. Una caja se deslizó de una carretilla y casi cae a un charco. Califa se lanzó y junto a un joven la sujetó. Sus manos se aferraron, el lodo le salpicó la cara. Califa jadeaba, pero cuando la caja estuvo de nuevo segura, soltó una risa ronca, como si hubiera encontrado una extraña alegría en la dificultad. Sofía se dio la vuelta y gritó: ¡Más rápido! La temperatura ya está en 4.1. Finalmente, las luces de la bodega, una simple estructura de lámina, un anciano encargado de la bodega, abrió apresuradamente la puerta. El aire frío del interior sopló hacia afuera. Toda la columna entró, pasándose las cajas de mano en mano y colocándolas en los estantes fríos. El vapor frío se elevaba. Sofía acercó el medidor. Su voz sonó clara. 3.8. Está bajando. Un grito de alegría resonó por todo el almacén. La gente aplaudió. Algunos niños gritaron: ¡Viva! Califa se dejó caer en el suelo de concreto. El sudor y la lluvia se mezclaban. Su pecho subía y bajaba. Miró las cajas blancas y una nueva sensación surgió en él. Una victoria que no le pertenecía solo a él, sino a todos los brazos que acababan de arrastrar la carga por ese tramo mortal. Omar se sentó a su lado, su voz todavía tensa, pero con un brillo de respeto en sus ojos. Nunca lo había visto así, Su Alteza. Califa suspiró suavemente. Yo tampoco me había visto así. Sofía pasó por allí, empapada, con el pelo pegado a la frente. Se detuvo un momento, mirando a Califa. Lo logró. Pero esto no es todo. Cuando el tren se ponga en marcha, tendremos que continuar. Califa asintió. Una nueva determinación brillaba en sus ojos. Sabía que este viaje había ido mucho más allá de un simple transporte. Era un juramento silencioso consigo mismo. No dejar que ninguna caja se dañara. No dejar que ninguna vida se perdiera por su arrogancia pasada. Afuera, el silbato del tren volvió a sonar. Era la señal de que el puente de hierro estaba despejado. El tren se preparaba para partir. Dentro de la bodega fría, entre las cajas blancas y el vapor helado, Califa apretó el puño. Esta batalla aún continuaba. El silbato del tren resonó por todo el valle como un canto de regreso. Después de casi 2 horas de tensa espera para reparar el puente, el tren finalmente se puso en marcha. En el almacén refrigerado temporal, todo el equipo se apresuró a volver a cargar las cajas en las carretillas para llevarlas al vagón. El sudor aún no se había secado cuando la lluvia volvió a azotarles la cara. Pero esta vez, nadie se quejó. Sofía, de pie en el estribo del vagón, supervisaba cada caja que se subía. Rápido pero seguro, en filas, aten bien las cuerdas. Su voz decidida se imponía al ruido de la lluvia. Califa y Omar cargaban una caja pesada. Sus hombros estaban entumecidos, sus manos temblaban, pero no se detuvo. Con cada paso en la escalera de hierro, sentía el latido de su corazón al ritmo de sus pasos. Al colocar la caja en su lugar, se dejó caer en el suelo, respirando tan agitadamente que parecía que su pecho iba a estallar. Un trabajador del ferrocarril gritó: «¡Listo, todo cargado!». La puerta del vagón se cerró de golpe y se echó el cerrojo. El tren dio una sacudida brusca y comenzó a moverse. Las ruedas chirriaron, pero esta vez fue el sonido de la esperanza. Todos suspiraron aliviados, como si acabaran de escapar de la muerte. Dentro del abarrotado vagón, la gente se sentó en el frío suelo de metal, apoyándose en las paredes, jadeando. Omar negó con la cabeza, su pelo mojado pegado a la frente. «Su Alteza, nunca pensé que presenciaría una escena así». Califa rió roncamente, sus ojos brillaban. «Yo tampoco». Sofía caminó a lo largo de las cajas, revisando las cuerdas de amarre. Segura de que todo estaba bien, se sentó en un rincón, apoyándose en una caja y cerrando los ojos. Su rostro mostraba un claro agotamiento, pero una sonrisa se insinuaba en sus labios. Al verla, Califa se echó a reír. La primera risa después de muchos días de tensión. No era la sonrisa cortés de las conferencias de prensa, y ciertamente no era la sonrisa arrogante de las mesas de negociación.
Brotaba de su pecho, áspera, ronca, pero genuina. Sara se quedó sin palabras. Había visto a Khalifa sonreír al firmar un contrato multimillonario, pero nunca lo había visto reír por una caja de carga salvada. El tren avanzaba por la llanura. A través de una pequeña ventana, Khalifa vio campos verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, tejados rojos que pasaban rápidamente, gente al borde de la carretera que saludaba al tren. Inconscientemente, levantó la mano y devolvió el saludo. Un niño lo vio y sonrió de oreja a oreja, saltando de alegría. El corazón de Khalifa se conmovió de repente, como si acabara de firmar un contrato con su propia fe. Sofía, sentada a su lado, preguntó en voz baja, ¿por qué se ríe? Khalifa respondió con voz grave pero cálida, porque por primera vez veo lo que es una verdadera victoria. Sofía guardó silencio, solo asintió brevemente y volvió a mirar los números rojos del sensor. 3.4. Todavía a salvo. Esa noche, cuando el tren entró en la estación de la Ciudad de México, el reloj marcaba la 1 de la madrugada. Todos suspiraron aliviados. Las puertas del vagón se abrieron y las cajas blancas fueron descargadas una por una y apiladas ordenadamente en el almacén central. Los faros brillantes iluminaban las gotas de sudor, las manchas de lodo y las sonrisas radiantes. Un trabajador gritó, «La carga está a salvo». Un grito de alegría resonó por todo el almacén. Lugareños, trabajadores del ferrocarril, voluntarios, todos se abrazaron, se dieron palmadas en la espalda, gritaron. Khalifa estaba en medio de ese círculo. Su ropa estaba manchada de lodo, pero sus ojos brillaban intensamente. Rió, esta vez no roncamente, sino una risa fuerte y larga que se unió a la alegría general. Sara se tapó la boca con la mano, sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca había visto a Khalifa así. Omar asintió brevemente, su mirada, aunque pesada, era más cálida. Sofía se acercó y le tendió la mano. «Lo logramos». Khalifa estrechó su mano con fuerza, un apretón largo y firme. En ese momento, comprendió claramente que esta ya no era la historia de un príncipe o una médico militar, sino la historia de personas iguales que juntas habían arrastrado una carga a través de la línea entre la vida y la muerte. En el andén, la lluvia había cesado. Las luces amarillas se esparcían por todas partes, reflejándose en los charcos. Khalifa levantó la cabeza y respiró profundamente. Por primera vez en su vida, sintió que respirar era así de fácil. El auditorio del Centro de Convenciones Nacional brillaba una vez más bajo las luces. Esta vez, no era humo y alarmas de incendio, sino docenas de lentes de cámaras apuntando hacia el podio. Todos los asientos estaban ocupados, los rostros tensos, llenos de expectación e incredulidad. La gente esperaba para ver qué diría el jeque Khalifa después de su impactante y arrogante declaración. Sara estaba detrás del escenario, con un fajo de papeles en la mano. El comunicado de prensa estaba listo, con una disculpa pulida en lenguaje diplomático, pero Khalifa solo le echó un vistazo y no lo tomó. Subió al podio con un aspecto completamente diferente al de unos días antes. Una simple camisa blanca, pantalones oscuros, sin túnica larga, sin pañuelo en la cabeza, sin la opulencia de la realeza. Un murmullo recorrió el auditorio. «¿Es él?», susurró un periodista. «Sí, se ve completamente diferente al primer día», respondió otro. Khalifa se mantuvo erguido, recorriendo la sala con la mirada. No esquivó miradas, no sonrió diplomáticamente. Su voz resonó, ronca pero clara. «Hace unos días, en este mismo lugar, dije palabras ofensivas. Dije que México era tan aterrador que no invertiría ni un solo peso. Y poco después, fui salvado por los mismos mexicanos». En medio de un denso humo, el auditorio se agitó, las cámaras hacían clic. Sara contuvo el aliento, sus palmas sudaban. Khalifa continuó, enfatizando cada palabra. «Vi con mis propios ojos a una médico militar lanzarse al humo para salvarme. Vi a la gente de un pueblo remoto caminar por el lodo con nosotros para empujar una camioneta.
Vi a los trabajadores del ferrocarril trabajando bajo la lluvia para proteger un almacén refrigerado. He visto la resiliencia y la perseverancia de su gente, y he entendido una cosa claramente. Mis palabras de ese día fueron un error. Fueron arrogantes y vergonzosas. El murmullo en el auditorio creció. Pero esta vez, eran susurros diferentes. Alguien asintió brevemente, otro sacó su teléfono para grabar. Khalifa respiró hondo, sus ojos ardían. Los últimos 3 días no los pasé en una lujosa suite de hotel. Estuve en un hospital de campaña, estuve en un pueblo remoto, estuve en un andén de estación frío, cargando cajas, y me di cuenta de que el valor no se mide en dólares, sino en las vidas que se salvan. México me ha enseñado la lección más valiosa, una lección sobre la confianza y la responsabilidad. Los aplausos comenzaron en las filas traseras y se extendieron gradualmente por todo el auditorio. Khalifa levantó la mano para pedir silencio y dijo con sinceridad: «Hoy pido disculpas». No una disculpa preparada de antemano, sino la disculpa de un hombre que fue salvado por ustedes y al que se le dio la oportunidad de entender las cosas. Estaba equivocado. Durante unos segundos, reinó el silencio, y luego se rompió. Todo el auditorio aplaudió, aplausos al unísono, no esporádicos. Muchos rostros tensos se relajaron, incluso sonrieron. Khalifa esperó a que los aplausos amainaran y continuó: «No quiero quedarme en las palabras, quiero actuar. Hoy, mi fondo de inversión comenzará a colaborar con empresas mexicanas para construir un sistema de almacenamiento y transporte médico refrigerado, comenzando en las mismas regiones remotas que acabo de visitar. No solo invertiré dinero, me quedaré, participaré y seguiré este proyecto hasta el final». Gritos de apoyo resonaron, las cámaras parpadearon. En las pantallas de televisión en directo, los titulares pasaban: «Jeque Khalifa se disculpa públicamente y se compromete a invertir en México». En una fila trasera, Omar estaba sentado erguido. Por primera vez, en sus ojos no había la vigilancia habitual, sino un orgullo difícil de ocultar. Sara estaba llorando, pero ya no eran lágrimas de tensión, sino de alivio. En medio del auditorio, silenciosamente, había una figura con un uniforme verde olivo. Sofía Ramírez no aplaudió. Solo miró hacia el podio, y en sus ojos brilló una cálida chispa. Khalifa terminó, inclinando la cabeza. No hubo fuegos artificiales, ni música de fondo grandiosa, solo los incesantes aplausos que resonaban como un latido al unísono. Bajó del podio y se dirigió directamente a la fila donde estaba sentada Sofía. Todos los lentes de las cámaras lo siguieron. Khalifa se inclinó ligeramente ante ella, sin palabras, pero el mundo entero entendió a quién quería agradecer más. La noche en la Ciudad de México estaba envuelta en la tenue luz amarilla de las farolas. La ciudad seguía siendo tan ruidosa como siempre, pero en la pequeña habitación del hospital de campaña temporal había un silencio inusual. Khalifa estaba sentado solo en la vieja mesa de madera, frente a él un papel en blanco y el bolígrafo que siempre llevaba consigo. Escribía lentamente, cada letra clara: «Estimado Consejo y familia real, he decidido quedarme en México un tiempo más. Debo supervisar personalmente los nuevos proyectos, no solo como inversor, sino como participante en este trabajo. Me he dado cuenta de que el verdadero valor no siempre se mide en ganancias inmediatas. A veces, una pequeña acción puede salvar cientos de vidas, y quiero ser parte de eso». Al llegar a este punto, Khalifa se detuvo. Se reclinó en la silla y miró el techo desconchado. Afuera de la ventana, la lluvia susurraba. El olor a humedad se mezclaba con el familiar olor a antiséptico. Pensó en las noches del desierto, en los palacios dorados, en las fiestas extravagantes. De repente, todo le pareció tan lejano. Pero la risa de los niños al recibir ropa de abrigo, o los gritos de alegría cuando la última caja fue cargada en el tren, aparecían vívidamente en su memoria. La puerta de madera se abrió con un crujido. Sofía entró con una carpeta en la mano. Miró el papel frente a Khalifa y preguntó en voz baja: «¿Qué está escribiendo?» «Una carta a casa», respondió Khalifa con voz grave.
Les digo que me quedaré. Quizás esta es la primera vez en mi vida que no les pregunto qué piensan al respecto. Sofía sonrió levemente. Su mirada se suavizó. Así que, ¿ha firmado un contrato consigo mismo? Khalifa asintió, mirándola atentamente. He conocido a muchas personas fuertes, muchas personas poderosas, pero nadie me ha hecho sentir tan pequeño como cuando estoy a su lado. Sofía solo sonrió con ironía y se dio la vuelta para seguir tomando notas. Yo solo hago mi trabajo, y usted también está haciendo el suyo. A la mañana siguiente, el cielo estaba despejado. La estación de la Ciudad de México estaba abarrotada. Las últimas cajas blancas fueron selladas y cargadas en un vagón de carga. Trabajadores de la estación, estibadores, voluntarios e incluso transeúntes formaban una multitud. Sus ojos brillaban con confianza. Khalifa, con una simple camisa, sin su arrogante túnica blanca, estaba de pie junto a Sofía, observando el tren a punto de partir. Omar y Sara estaban en silencio detrás, sin intervenir. El silbato del tren sonó. Las ruedas comenzaron a girar. La multitud aplaudió y vitoreó. Khalifa siguió el tren con la mirada. Una extraña sensación se apoderó de su pecho. Sabía que ese tren no solo llevaba equipo médico, sino también su fe en una tierra que una vez había despreciado. Sofía se dio la vuelta y le tendió la mano. Khalifa miró esa mano, la mano que lo había sacado del fuego, que lo había ayudado a respirar, y la estrechó con fuerza. Un apretón de manos sin palabras, pero que contenía todo: gratitud, respeto y una promesa silenciosa. Desde el altavoz, una voz anunció: «El tren número sale ahora». El tren desapareció gradualmente tras una bruma, dejando solo el lejano golpeteo de las ruedas. Khalifa levantó la cabeza y respiró profundamente. Esta vez no había olor a humo, ni sensación de ahogo, solo el aire fresco de una nueva mañana y una firme determinación en su corazón. Susurró, casi para sí mismo: «En este lugar, cuando caes, siempre hay una mano que se extiende para levantarte, sin preguntar quién eres, simplemente para salvarte». Sofía lo oyó, pero no respondió. Solo siguió con la mirada el tren que se alejaba. Su mirada era tan pacífica como las lejanas montañas verdes. Khalifa guardó la carta doblada en su bolsillo. Sabía que le esperaban muchos más desafíos, pero por primera vez en su vida, no tenía miedo. En esa ruidosa estación, entre gente común, el príncipe de un lejano desierto sonrió de verdad. No por la fama, no por un contrato, sino porque había encontrado algo más grande que todo eso: la fe en la mano del hombre. En su último día en la Ciudad de México, el cielo después de la lluvia estaba impecablemente claro. En una pequeña carretera que llevaba a las afueras, una vieja camioneta azul avanzaba lentamente. En la caja, varias hieleras con equipo médico recién embalado y cajas de medicamentos se transportaban a regiones montañosas más lejanas. La gente a ambos lados de la carretera levantaba la cabeza y saludaba. Cuando la caravana médica pasaba, los niños corrían detrás y vitoreaban, sus cabellos ondeando al viento. Khalifa estaba al borde de la carretera, con una simple camisa blanca y las manos en los bolsillos, observándolos. Omar, como una sombra, estaba a su lado, pero su postura ya no era tensa. Sara sostenía su teléfono, pero no filmaba, solo miraba y sonreía levemente. En la caja de la camioneta, entre sus colegas, estaba Sofía. Su uniforme verde olivo estaba desgastado, su cabello recogido en un moño. No miró hacia Khalifa. Solo se inclinó para revisar una lista y dar instrucciones a una joven enfermera con voz monótona. Cuando lleguen al pueblo, distribuyan con precisión, no dejen que nadie espere demasiado. Cuando el vehículo desapareció, Khalifa subió al andén de una vieja estación donde esperaba. En su mano, un acuerdo preliminar recién firmado con el dueño de una fábrica de equipos médicos sobre el primer proyecto de almacén refrigerado en México. Un papel simple, sin adornos, pero para él tenía el valor de un nuevo capítulo. Levantó la cabeza, el viento agitaba su cabello aún húmedo. En su memoria
Sus primeras palabras resonaron de nuevo. México es tan aterrador que no me atrevería a invertir ni un solo peso, pero ahora solo eran una mancha vergonzosa, un recordatorio de que la arrogancia casi lo había llevado al abismo. El silbato de un tren volvió a sonar. Otro tren de carga partía. El sonido hizo que Califa apretara inconscientemente el puño. Por encima del ruido, dijo en voz baja, lo suficiente para que solo Omar y Sara lo oyeran: mañana iré con ellos, ya no como invitado, sino como un compañero de equipo. Sara abrió los ojos como platos, a punto de protestar, pero Omar le puso una mano en el hombro y negó con la cabeza brevemente. Había entendido. Este hombre había entrado en otro mundo, donde el poder y el dinero no podían reemplazar la confianza y la responsabilidad. Califa miró hacia el horizonte, donde las lejanas montañas verdes aparecían bajo el sol. Sus ojos brillaban intensamente. No era la mirada arrogante de un príncipe en salones dorados, sino la mirada de alguien que acababa de encontrar el verdadero significado para seguir adelante. Y en algún lugar, en un camino polvoriento, Sofía y su equipo continuaban su viaje, llevando esperanza en pequeñas cajas. Ella no sabía que, a sus espaldas, un hombre que una vez fue muy arrogante, había apostado en silencio su honor y su futuro para elegir caminar por el mismo sendero que ella. La estación estaba ruidosa, las ruedas traqueteaban sobre los rieles, la gente se agolpaba. En medio de todo eso, Califa cerró los ojos y respiró profundamente. Esta vez, el aire no olía a quemado, no había ahogo. Olía a tierra húmeda, a la brisa del río y al calor de la multitud. Sonrió, una nueva sonrisa que no pertenecía a un príncipe del desierto, sino a alguien que acababa de encontrar el tesoro más valioso, la fe en el alma de México.